Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad. Es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, fíjate mi gran ciudad. Siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad. Es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, fíjate mi gran ciudad. Siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad. Es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, fíjate mi gran ciudad. Siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. GAD Municipalidad de Ambato. Juntos construimos la gran ciudad. Saludos cordiales, amigos. A nombre del GAD Municipalidad de Ambato y su Dirección de Cultura y Turismo, les damos la más cordial bienvenida al 10º webinar dentro de la programación Ambato en el Bicentenario, que lo llevamos adelante desde la Casa Museo Juan Benigno Vela. Esta casa patrimonial nos traslada justamente a la época de independencia. Y bueno, para comenzar, queremos compartirles también un poema, como ha sido característico de todos estos programas que nos trasladan también a la historia. Este poema está dedicado a Juan Montalvo. Lo escribió Francisco Febres Cordero al inaugurar su busto en la Universidad de Guayaquil. El genio en tu razón prendió una tea. Fue el dolor para tu alma un acicate. El rasgo de tu pluma era el combate. La vibración de tu alma era la idea. Mente que forja, voluntad que crea, cerebro que arde, corazón que late. Ariete formidable a cuyo embate la roca del prejuicio se cuartea. Ni una huella de su sombra, ni un desmayo de luz para escribir sobre la altura de los siglos tu nombre y tus afanes. Presta tu pluma fulgurante el rayo, el celante purísimo su altura y su tinta de fuego los volcanes. En esta oportunidad, amigos, presentamos el webinar denominado El Poder de la Identidad, Montalvo y la Ciudad Cosmopolita. Para desarrollar el mismo tenemos ya con nosotros la presencia del doctor Carlos Miranda, director de la Casa de Montalvo. Asimismo, nos acompaña el gestor cultural Máster Giovanni Jurado, que también compartirá con nuestra moderadora en esta oportunidad, la Magíster Carmen Landi, con quien estaremos conversando en un interesante diálogo de Ambato en el Bicentenario. Carmita, bienvenida, la escuchamos.
Muy buenas noches, reciban un cordial saludo a todos quienes se han conectado hoy en la página Ambato, Cultura Ambato, a través de Facebook, y quienes nos escucharán también en el futuro a través de la cuenta YouTube Ambato en el Bicentenario. Es importante, como ya ha dicho Sandrita, el día de hoy estamos asistiendo al 10º webinar, que es parte de la agenda Ambato en el Bicentenario, que se está realizando a través del Departamento de Cultura del GAD Municipalidad de Ambato. Por un lado, es importante mencionar que hemos venido trabajando ya durante algunas semanas sobre estos webinars y este trabajo y estos ejes, a través de unos ejes de trabajo que han sido elaborados y diseñados a través de estos webinars. Hemos realizado dos ejes de trabajo que han sido la memoria histórica y la ciudad como escenario, que se han venido dando a través de estos 9 webinars, y hoy estamos en el poder de la identidad. El poder de la identidad, que ha sido un título que hemos tomado del libro de Manuel Castel, uno de los escritores, filósofos, sociólogos y antropólogos más importantes que ha tenido el siglo XX, y pues que se ha dedicado mucho de su tiempo y de su obra a hablar sobre la identidad. En ese sentido, yo creo que es importante, para empezar esta conversación entre amigos que estamos hoy en la noche, preguntarnos qué es la identidad. La identidad, que es un conjunto de rasgos que caracteriza un grupo, dice Manuel Castel. Desde esta perspectiva existen las identidades. Las identidades que hoy vamos a hablar, las identidades colectivas, las de los pueblos, las de las sociedades, porque también están las identidades individuales, las del ser humano, las que son analizadas desde la sociología. Castel también nos dice que las identidades son fuente de sentido para los propios actores y por ellos mismos son construidas mediante un proceso de individualización. Desde estas perspectivas vemos que Ambato tiene identidades, no tiene solamente una, ni dos, ni inclusive 3 de las que vamos a hablar en estos siguientes webinars. Yo creo que tiene muchas identidades. La tierra del pan de Ambato, la tierra de la gente trabajadora y emprendedora, la de la hora ambateña, la ciudad de la fila para tomar el bus. Yo creo que son unas de entre tantas identidades que tiene Ambato. Sin embargo, nosotros nos vamos a referir a 3 identidades que son las que nos dan con las que nos identifican a la ciudad de Ambato, que son la tierra de los 3 Juanes, la de las flores y de las frutas, y de la ciudad cosmopolita. Desde estas perspectivas, pues hoy vamos a hablar la ciudad, Ambato, la ciudad cosmopolita, y para eso hemos invitado al doctor Carlos Miranda. ¿Quién más para hablar sobre Montalvo? ¿Quién más para hablar sobre el pensamiento de Montalvo, sobre la incidencia de este gran personaje en estas identidades, en esta identidad ambateña? En ese sentido, pues, el licenciado Carlos Miranda es licenciado en Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato, es autor de varias obras: Diócesis de Ambato, 50 años de luz y vida; Cardenal Bernardino Echeverría Ruiz es otra de sus obras; Darío Guevara Mayorga, Una vida profunda; Pelileo, Baluarte de coraje, nueva monografía cantonal; Los Torres, Historia y Genealogía, entre otras y muchas obras que tiene el doctor Carlos Miranda. Aún se encuentran inéditas algunas obras de su autoría. Es miembro del Instituto de Cultura Hispánica de Ambato, de la Sociedad Amigos de la Genealogía de la Sociedad Bolivariana del Ecuador, de la Casa de la Cultura Núcleo del Tungurahua, y miembro del número de la Academia Nacional de Historia del Ecuador.
A lo largo de su trayectoria se ha hecho merecedor de varias condecoraciones. Actualmente es director de la Casa de Montalvo. Le damos la cordial bienvenida a Carlos Miranda, director de la Casa de Montalvo, y queremos empezar el diálogo con usted. Muchas gracias, me siento sumamente honrado de estar participando en esta emblemática casa del doctor Juan Benigno Novela y en este 10º webinar que prácticamente ha sido idealizado con la finalidad de recabar para la memoria colectiva de la ciudad y de la provincia los aspectos más relevantes cumplidos por la ciudad Jardín del Ecuador en estos 200 años de independencia. Lo acabamos de festejar el 12 de noviembre y realmente ambateños, no todos los años se pueden cumplir 200. Son en realidad 20 décadas que han marcado no solamente la pauta de la libertad, sino fundamentalmente que han servido para relatarnos todo aquel bagaje de acontecimientos extraordinarios que han hecho de esta ciudad de Ambato una urbe especial, una urbe desbordante de historia, desbordante de belleza, de poesía, una urbe que ha sido bendecida por el Señor en cuanto a su producción, a sus frutales, a sus enormes campos floridos, al pan candeal de la esperanza, que prácticamente es una de las divisas de aquí de Ambato, y naturalmente al aspecto intelectual. No olvidemos de ninguna manera que Ambato es precisamente la ciudad denominada de los tres Juanes. Y preciso es que solamente en muy poquísimas y ajustadas líneas digamos algo de cada uno de ellos. Montalvo se conoce, es el hijo epónimo de Ambato. Si Ambato se conoce a nivel del mundo en el ámbito de la cultura, es precisamente por Montalvo, que es el escritor más egregio y cosmopolita. Fue considerado no solamente el panfletario temible, el adversario de los déspotas y de los tiranos, el abanderado de las libertades, sino Montalvo es considerado un verdadero maestro del idioma y de la sátira. De allí que en España ha sido rotulado con ese cognomento de Cervantes de América. Debemos asimismo referirnos a Juan Eumera, el genial polígrafo ambateño, aquel que cada día que escuchamos entonar las sagradas notas del himno patrio, pues le pone al país de pie para reverenciar sus versos. Mera fue el polígrafo genial, es decir, el escritor completo, puesto que su obra lo abarcó todo: biografía, ensayo, antropología, crítica, todos los aspectos relativos a la literatura los dominó don Juan Eumera, y por esa razón él fue miembro de la Academia Española de la Lengua, a la que Montalvo lamentablemente no pudo acceder por razones de naturaleza política. Y bueno, surge la figura de ese tribuno formidable, de aquel ciego y sordo extraordinario que fue el doctor Juan Benigno Novela Hervas, que a pesar de sufrir esa discapacidad, realmente fue un verdadero prodigio que destacó en el periodismo y naturalmente también en el foro. Como abogado extraordinario y como parlamentario difícilmente podrá ser emulado por su talento, por su patriotismo, por su desinterés y sobre todo por su honestidad. Bien, Carlitos, quisiéramos entrar en este tema de la identidad, y para empezar querríamos saber, hay una cátedra de Montalvo. ¿Cuál es el aporte de esta cátedra en los jóvenes? Bien, brevemente referiré que la cátedra tiene su propia historia. En 1962, cuando el doctor Ernesto Miño Pico, creador de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, cuya primera edición se llevó a cabo en el año de 1951 con Marujita Cobo García como la primera reina, bajo la presidencia del presidente civilizado Galo Plaza Lazo, y que sirvió para mostrarle al país y al mundo, a la vidriera del mundo, que Ambato, a pesar de los avatares y de todas las situaciones derivadas del terremoto, continuaba de pie. Pues bien, el doctor Miño fue acertadamente designado para reemplazar a esa ilustre dama que fue doña Blanca Martínez de Tinajero como director de la Casa de Montalvo. Y en 1962 reciben una importante donación, un busto de Rodó que lo dona
el extraordinario valor de las letras uruguayas, el doctor Gallinal Heber. Y lo que es más, él es el primero en venir a Ambato a dar una cátedra conjunta de Montalvo y de Rodó. La cátedra, como sabemos, es una disertación magistral que se lo hace con suficiente conocimiento de causa y que sirve para relevar los aspectos más importantes, en este caso, tanto del escritor uruguayo creador del Ariel y de motivos de Proteo, por ejemplo, cuanto comparando con ese genio incomparable que fue don Juan Montalvo. Posteriormente, en la administración de la Casa de Montalvo del licenciado Pablo Valareso Moncayo, él esboza ya la teoría de una cátedra de Montalvo que sirva para difundir el pensamiento del genial hombre. Sin embargo, habrían de pasar muchísimos años hasta cuando en 1992, y aprovechando la quinta reunión de los ministros de Educación de América Latina y del Caribe, el doctor Eduardo Peña Triviño, que fue el ministro del presidente Sixto Durán Ballén, solicita la creación de la cátedra de Montalvo de una manera absolutamente formal. Participa de eso esa gran cuencana y gran valor de la cultura que es Rosalía Arteaga, y se da paso al nacimiento de la cátedra de Montalvo. Sin embargo, esta toma cuerpo recién en el año 2006, cuando el exministro del correísmo, Raúl Vallejo Corral, promulga el 12 de abril de aquel año 2006 el memorable Acuerdo 198, que crea la Cátedra de Montalvo y que la inserta en el currículum de los alumnos de los quintos y sextos años de bachillerato, precisamente para que los jóvenes tengan la posibilidad de acceder a ese legado extraordinario que es el pensamiento de Montalvo. Sin embargo, Carmita, viene una nueva disposición, un nuevo acuerdo ministerial que eliminó el anterior y la cátedra fue suspendida de manera temporal. Reactivamos las gestiones en el año 2016 y en el 2017 Freddy Peñafiel Arrea, el último ministro de Educación del presidente Correa, volvió a insertar la cátedra en el currículum en los alumnos de terceros años para que pueda ser Montalvo estudiado desde las vertientes de lengua y literatura y de estudios sociales, por ser el creador de ese nuevo movimiento político que fue el Partido Liberal. Y el contenido de la cátedra, ¿cómo usted le percibe que incide en los jóvenes? Bueno, nosotros estamos permanentemente a través ahora de las redes virtuales y de la tecnología haciendo uso de estos medios para precisamente llegar a niños y jóvenes. No nos permite un trabajo presencial por la situación que es de dominio público. Esta semana, por ejemplo, estamos con cátedra durante toda la semana con la unidad educativa Juan Bautista Palacios. La respuesta de los niños y de los jóvenes es sorprendente. Me permito yo exponer, ¿no? Naturalmente tiene que ser una cátedra dosificada, lo que es para niños, lo que es para jóvenes. Hemos tenido la semana pasada cátedra con los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato. Entonces uno va subiendo, ¿no?, el nivel naturalmente de la misma para instruirles a todas esas gentes acerca de lo que es Montalvo, de lo que es su pensamiento, su obra y su legado. Y bueno, eso tienen que aprenderlo los chicos con patriotismo, tienen que aprenderlo con cariño, porque ellos son los ambateños del presente y del futuro. Todas las demás generaciones pasamos, pero es importante efectuar una siembra para que estos valores vayan a germinar y no se pierdan. Dígame, Carlitos, usted que está dentro de este aprendizaje o que está con los jóvenes y los niños, el contenido de la cátedra, así en 5 minutos, ¿cuál es el contenido? Bueno, nosotros arrancamos haciendo una referencia acerca de los Montalvo, de dónde vinieron. Los Montalvos no fueron originarios de aquí del Ecuador, ellos vinieron de Andalucía, de España se embarcaron a la América y llegaron a Cuba. Hubo una rama que pasó a Panamá, en donde llegó uno de los Montalvo a ostentar el título de conde, ¿no? Pero el abuelo de Juan sale de Cuba y llega a la Nueva Granada. Y una vez que esté en Nueva Granada, dedicado a la función del textilero, pasa y de vendedor de cascarilla, es decir, de la quina, que era lo que se utilizaba para la cura de los males y ahora dicen que sirve hasta para la terapia del coronavirus. Es decir, Carlitos, perdón que le interrumpa, hacen una reseña histórica. Una reseña histórica. Y el pensamiento como tal, ¿cómo tratan este tema para los jóvenes? La familia, bueno, sabemos que Juan nace aquí en Ambato, etcétera, que asiste a la escuela y todo lo demás. Y bueno,
Ya llegando a la parte medular de la pregunta, indudablemente, ¿no? Montalvo desaparece físicamente hace 132 años, pero él prácticamente continúa redivivo a través de sus escritos, de sus obras y obviamente de su pensamiento. Las palabras que él pronunció hace años continúan completamente vigentes. A los niños, por ejemplo, dijo que brillan en la tierra como las estrellas en el cielo. A los jóvenes les dijo que no hay torrente, ¿no? Que no hay un cauce tan poderoso como el de la juventud que puede torcer la mano del destino. ¿Quiénes son los que hacen eso? Los maestros. Y a los maestros también les dedicó una hermosísima frase, indicando que en todos los pueblos del mundo la mano que enciende la antorcha de la cultura es la del maestro. ¿Y cómo todo este proceso que se va dando de apropiación de los jóvenes y de los niños, se va creando ese imaginario de Montalvo, se convierte en esta identidad ambateña, la ciudad cosmopolita? Bueno, hay un par de cosas que nos sirven de mucho, ¿no? Que es, en primer lugar, un pequeño folletito, ¿no?, del gran maestro pelileño Darío Guevara sobre Montalvo para niños. Y luego, naturalmente, también Verónica Chávez, que gerenció hasta hace poco la Radio Identidad del gobierno provincial de Tungurahua, escribió una hermosísima obra profusamente ilustrada, Montalvo para niños. Entonces nosotros comenzamos con los niños precisamente con esos parámetros, ¿no?, para ir formándolos, ¿no?, para ir instruyéndolos, para ir explicándoles. Luego viene ya naturalmente algo un poco más avanzado para los jóvenes. Indudablemente todo va conforme a la edad. Y desde luego ya la parte universitaria, que es una cosa de mayor calibre intelectual, indudablemente nos obliga a un mayor trabajo y esfuerzo, puesto que los jóvenes universitarios ya tienen un pensamiento absolutamente estructurado y crítico. Y entonces es importante llegar a todos esos estamentos de la sociedad ambateña con el mensaje claro de Montalvo y sus valores. Y esta construcción de ciudad cosmopolita, ¿cómo usted, desde su perspectiva, desde su conocimiento como historiador, ahora como director de la Casa de Montalvo y como ciudadano también de esta hermosa ciudad de Ambato, cómo usted analizaría y reflexionaría la construcción de esta identidad Ambato cosmopolita? Bueno, el ambateño es sobre todo un hombre que ama su tierra y que está vinculado desde hace siempre con esa naturaleza, con esa ánfora maravillosa que es la ambateñía. Pablo Valareza Moncayo definió lo que era la ambateñía, ¿no?, de una manera absolutamente puntual, como un asunto intrínseco que nace entre la persona y el medio, el entorno que le rodea. Y luego, indudablemente, han habido extraordinarios poetas, escritores, filósofos que han tratado de explicarnos lo que es la ambateñía. Ahí están, por ejemplo, las palabras de Mario Cobo Barona, ¿no?, cuando en el prólogo de su libro Tierra Ternura decía, por ejemplo, esta es mi tierra, ternura y trino, trinidad humanizada, enamorada. Esta es mi tierra, país único en el universo, a cualquier hora, en cualquier sitio, para siempre. Hay otro poeta iluminado que es Rodrigo Pachano Lalama, que también nos sitúa en las coordenadas del afecto, ¿no?, para ubicarnos realmente como que si fuese una especie de geografía amorosa el entorno que rodea Ambato, y que dice: entre los huertos mi ciudad, circundada de perfumes y de paz, por el norte tiene el cielo, por el sur los jardines de la eterna primavera, por el este la entereza del volcán y por el occidente el río más leal, ¿no? Y así podríamos citar los nombres de Alfonso Barrera y de tantos hacedores, tejedores de la cultura, tejedores del ensueño, que prácticamente han tratado de darnos un concepto de lo que es la ambateñía, ¿no? Usted nos hace referencia a Mario Cobo Barona y al escritor Pachano. Y ¿qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Cómo le percibe usted, que está al día a día con los jóvenes? ¿Cómo están construyendo? ¿Cómo están ellos hablando de su ciudad, de esta parte de la ciudad cosmopolita? Bueno, yo lo que le puedo decir, Carmita, es que es hora, ¿no?, de que comencemos a hacer una profusa siembra. Porque lastimosamente a lo largo de estos años y sobre todo de los últimos hemos visto
cómo han desfilado por la vida todos aquellos hombres y mujeres paradigmáticas de Ambato. Y Ambato poco a poco se va quedando sin esos referentes, sin esos arquetipos, sin aquellas personas que indudablemente han marcado la pauta en la cultura, sobre todo de la ciudad. Hemos sufrido pérdidas irreparables: Jorge Enrique Adú, Mario Cobo Barona, Jorge Jacome Clavijo, Alfonso Barrera Valverde. En fin, prácticamente toda aquella gente maravillosa que ha construido con su hacer y su qué hacer la ambateñía va desapareciendo. Y es hora de que comiencen a asomar nuevos poetas, nuevos escritores, nuevos novelistas, nuevos sociólogos. Es decir, tiene que naturalmente haber un proceso de siembra para que Ambato vuelva a cosechar. De lo contrario, como alguna vez vimos un eslogan pintado en una de las paredes de Ambato, vamos a recordar siempre ese grafiti que decía: Ambato, no te duermas en la gloria de los tres. ¿Y usted cree que se ha dormido Ambato en la gloria de los tres? Bueno, yo creo que sobre todo somos un poco aferrados a vivir del pasado. Pero es importante que proyectemos, ¿no?, un quehacer futuro. Entonces, mire, Ambato necesita, como le digo, de nuevas gentes que acometan en todos los campos y prácticamente de una manera fundamental en los de la cultura. Y en la actualidad, ¿cree que se están generando nuevos poetas, nuevos escritores, nuevos literatos en Ambato? ¿Se percibe que existe, o si existen no les conocemos? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo considero que existe en Ambato gente que acomete cultura. Hay gente que hace, por ejemplo, que escribe poesía, los versos, al menos ahora que ya no están sujetos a la camisa de fuerza de la métrica, sino que tienen la libertad de ser libres, el verso libre que se denomina, lo hacen. Pero es importante que se den a conocer. Si hay periodistas, si hay escritores, si hay novelistas, si hay historiadores, es importante que los organismos que tienen que ver con la cultura promuevan a estos nuevos valores, que se los conozca. La cultura no está reservada para las élites, la cultura es del pueblo. Y ellos, que son parte del pueblo, están también obligados a explotar, a mostrar las bondades de esos talentos con los que Dios les ha revestido. Y Ambato cosmopolita, la ciudad cosmopolita, ¿todavía suena? ¿Es un título que todavía le suena a Ambato, o cree que es solamente un eslogan para turistas o para... No quisiéramos realmente tener que decir, por ejemplo, o que admitir que solamente eso de Ambato, ciudad cosmopolita, se ha reducido al mero eslogan, ¿no? Porque sería una cuestión repetitiva, ¿no?, trillada, muy manida, de decir que Ambato es una ciudad cosmopolita. Cosmopolita, como definió el propio Montalvo, quiere decir abierta al mundo, ¿no? Cosmopolita viene de cosmos y de polites, que es ciudadano. Entonces Montalvo decía en su primer número del Cosmopolita: yo soy un cosmopolita, es decir, un ciudadano del mundo. Hagamos que esto no quede en letra muerta, ¿no?, sino que en realidad reforcemos, revitalicemos ese concepto. Lo importante no es escalar y llegar, sino también mantenerse y seguir. ¿Y cómo cree, cuál sería usted, qué pensamiento usted dejaría para que esta ciudad continúe siendo cosmopolita, o que ese título no se quede como eslogan? Bien, lo dije hace un momento, promoviendo los nuevos valores. ¿Cómo? A través, por ejemplo, de eventos, de concursos, de certámenes, ¿no? Cosas que ahora ya no se está estilando. He podido ver, por ejemplo, participé hace unos días en la quinta de Juan Neumera, de Juan Montalvo en Ficoa, a un grupo de jóvenes oradores extraordinarios. Entonces, mire, la oratoria también es una fórmula especial, ¿no?, que condensa memoria, dicción, en fin, tantos ingredientes, y que dan como resultado jóvenes expositores de extraordinaria calidad. Hacer que, por ejemplo, esos valores sigan fortaleciéndose. Ambato tiene que nutrirse con los nuevos valores, porque hay que decirlo, Carmita, todos somos en la vida pasajeros y lastimosamente vamos pasando. Entonces, si es que no vamos sembrando, yo no sé qué es lo que vamos a cosechar después. Pero quedan las instituciones, y una de las instituciones emblemáticas es la Casa de Montalvo.
¿cuál sería el accionar, cuál sería la línea de políticas, inclusive culturales, que podría dar o hacerse a través de la Casa de Montalvo para que lo que usted está manifestando se pueda impulsar? Mire, ¿O qué están haciendo? Nosotros promovemos una serie de eventos fundamentalmente con niños y jóvenes, y lo hemos hecho siempre de manera presencial. Son eventos de carácter local, provincial, regional, nacional y aún internacional. Entonces, lo que nosotros hacemos es precisamente eso, ¿no? La promoción de esos valores que realmente descuellen y que la gente sepa que Ambato es una ciudad activa, que no está dormida en los laureles del pasado, sino que siempre busca reverdecer esas glorias de antaño. Gracias, Carlos. El doctor Carlos Miranda nos ha dado luces sobre lo que es Montalvo, la cátedra de Montalvo, lo que representa la ciudad cosmopolita y esta identidad que es lo que queremos en esta agenda bicentenario, reflexionar y poner en el tapete estas inquietudes, estas dudas. ¿Qué es necesario? Yo, como usted decía, 200 años, hay que, después de 200 años hay que reflexionar. La celebración que se está dando a través de esta agenda y a través de, o por encima de este COVID, de esta pandemia que nos tiene confinados, pues este espacio yo creo que se ha abierto para esto, para dialogar, reflexionar, poner en el tapete estos temas que a veces hasta incomodan, ¿no? Pero que hay que reflexionar si es qué pasa con la ciudad cosmopolita. Vamos a dar el paso ahora a Giovanni Jurado. Rodrigo Giovanni Jurado es máster en educación y en literatura, es diplomado en cooperación y en gestión cultural. Ha publicado varios poemarios, sus escritos académicos han sido publicados en Colombia, Ecuador y México. Ha participado en varios proyectos, investigaciones y publicaciones sociales y culturales. También ha participado como ponente y expositor en varios congresos académicos y ferias literarias, tanto en Ecuador como en Estados Unidos. En 2001 fundó Salmagundi, una iniciativa cultural con la que ganó un reconocimiento por parte del Ministerio de Cultura del Ecuador en 2008. Actualmente se desempeña como docente en la PUCESA sede Ambato, donde además es director del Club de Cine de la Cato. Rodrigo. Bueno, con lo que acabas de decir, Carmen, voy a empezar. Yo recuerdo que aquí hace más o menos unos 14 años, en esa aula que está ahí al fondo, sosteníamos el club de cine. El club de cine que partió por un programa por una exposición de fotografía que trajimos precisamente para la Casa de Montalvo en ese entonces, con auspicio de una de las embajadas, de la embajada de Suiza. Y nos quedamos con el club de cine, así que este lugar me trae esos recordatorios y me encanta estar aquí. Empezar diciendo que les agradezco mucho a Carlos, también a ti, Carmen, por estar aquí. No es la primera vez que nos juntamos, lo hicimos en el 2008, no sé si recuerdan los ambateños, para trabajar sobre las bases sobre las cuales luego se declaró la fiesta de la fruta y de las flores como patrimonio intangible del Ecuador. Así Carlos, de hecho, realizó el estudio histórico y a mí me tocó la parte social y cultural. Así que encantado de estar aquí compartiendo unos minutos con ustedes. Para mí es bastante especial. Fuera de cámara decía que la pregunta que me estoy haciendo al sentarme aquí y estar con ustedes es ¿cómo nos van a ver en 100 años? Porque de hecho eso es lo que estamos aquí tratando de celebrar de alguna manera o de reflexionar sobre qué significa pues Ambato. Porque
la debemos celebrar? ¿Por qué debemos, cómo nos debemos sentir? ¿Qué es lo que nos hace ambateños? ¿Cómo construimos este espacio que se llama Ambato, sobre el cual luego nos toca reflexionar? Y en ese sentido, para mí, pues es muy, muy lindo estar aquí. Empecemos. Sí. Yo quisiera empezar contigo, Giovanni, que nos haga, que reflexionemos sobre cómo se construyen las identidades colectivas desde este punto de vista. Sí, verás, te remito al hecho que luego fue la base sobre la cual escribimos tú y yo, ¿verdad? Hicimos una investigación y luego la publicamos, se publicó en Colombia, sobre por qué Montalvo sigue vigente, en definitiva. Y todo nació, les comento, me gustaría compartir con el público que nos escucha, por una reflexión que yo hice al cruzar el Parque Montalvo. Un día X me topé con que el monumento Montalvo, que está en el centro del Parque Montalvo, tenía una pierna, no me acuerdo si era la pierna izquierda rota y el pie derecho roto, y la pluma, que me pareció muy emblemático, se habían sustraído. Y entonces yo no me expliqué, no tuve las palabras para explicarme, pero sí para sentarme a reflexionar sobre por qué sucedería eso. Y la pregunta que quisiera, de hecho me gustaría dejar esa pregunta sentada, que es: ¿por qué un ambateño o unos ambateños, sean jóvenes o no, harían eso contra algo tan emblemático como es la estatua esta tan hermosa que es visitada por mucha gente de fuera? Y no sé la gente que nos escucha, pero yo he visto a miles de personas, literalmente a miles de personas, pasar por aquí a tomarse fotos, a hacer preguntas, luego pasan por la casa de Montalvo, por el museo y demás. Es decir, la pregunta que yo me estaba haciendo es cómo se construye la identidad. Tomando en cuenta que, claro, como Carlos decía, los años pasan, en este caso los siglos pasan, y seguimos pensando en Montalvo. Y a mí me gustaría reflexionar, me gustaría plantear esa pregunta: ¿por qué sucede eso? Y la respuesta en primera instancia es que estas cosas no suceden de gana. No es de gana que estamos hablando de Montalvo. Pensemos en eso. Pensemos en que Montalvo en el siglo XIX era considerado uno de los 3 grandes pensadores de lengua española, castellana, de su momento. Y a veces yo me pregunto, cuando paso por aquí, cuando recorro la ciudad, ¿por qué no somos conscientes de eso? No me gustaría decir por qué no aprovechamos de eso, sino más bien por qué no somos conscientes. ¿Por qué no somos conscientes del peso de la historia, de lo que nos hace a nosotros especiales? Literalmente, ser ambateño debería ser un honor, es un honor. Y a veces cuando yo te pregunto, cuando yo te escucho, les escucho a ustedes y a muchas personas reflexionar sobre por qué Montalvo, qué se hace, cómo se difunde, por qué el tema de la educación, por qué el tema de los estudios en literatura, por qué la reflexión sobre su impacto en lo social y político. A veces me pregunto, ¿realmente lo sentimos? ¿Realmente hacemos nuestro este pensamiento? ¿Le conocemos? Por ejemplo, al escuchar esto de lo cosmopolita, a mí me molesta un poco, porque no, Carlos y Carmen no me van a dejar mentir. A veces nos quedamos en eso, en la superficie, y no está bien. No es suficiente conocer que Juan Montalvo publicó una serie de un periódico, lo que sería considerado un periódico, y luego lo llamó el Cosmopolita.
Pero ahí, de eso no se trata. Y quisiera ampliar un poco de lo que tú decías, Carlos, que es, ¿qué es esto de lo cosmopolita? No es solo el pensamiento de una ciudad o un país o una persona o un grupo de personas que se piensan por más allá de la frontera nacional o provincial. No, eso no es suficiente, porque hay que recordar un dato bien importante. En el siglo XIX estaba en debate, un debate brutal, intelectual, histórico, sobre la barbarie y la civilización. Y entonces uno se debería preguntar, ¿por qué lado creen ustedes que Montalvo estaría? Y la respuesta es clara. Montalvo, una persona bien leída, autoinstruido, pensaba que para ser persona del mundo, para ser humano, para ser un buen ser humano, uno tenía que leer, que filosofar, es decir, que hacerse preguntas para estar en el mundo. Entonces no es suficiente decir, ¿cómo construimos la ciudad cosmopolita? Por ahí no va el discurso. Ese no es el discurso. Porque hay que seguir pensando. La primera pregunta en torno a este tema para mí sería, ¿de qué lado estaría Montalvo si tuviera que decir algo sobre Rafael Correa, por ejemplo? Siento utilizar esta palabra, pero él pensaría o le mandaría a la mierda, como diría Montalvo. Porque Montalvo no podía, no aguantaba, no soportaba a estos tiranos. Esa es la línea que hay que recorrer para llegar a entender el cosmopolitismo de Montalvo. No es simplemente el título o la ciudad. Dicho eso, hay cosas que me molestan, me fastidian de Montalvo. Me fastidia no de él precisamente, sino de cómo es tratado para entendernos como ambateños. Entonces, una de las cosas que a mí me fastidia es yo como escritor, como educador y como gestor cultural, ¿qué puedo hacer? La pregunta que tú hacías. ¿Qué puedo hacer yo? Y lo mismo hacía Carlos, la misma pregunta planteaba él. ¿Qué puedo hacer yo como ser humano, con mis capacidades, desde mi lugar, por Ambato? Por los jóvenes, por la educación. Recuerden que Montalvo no pensaba la historia con H minúscula. Para él la historia era con H mayúscula. La historia trascendental. La pregunta que se hacía es, ¿cómo trasciende el ser humano? Y si yo les preguntaría, ¿por qué él escogió el lado de la moral y no de la ética? ¿Qué dirían ustedes? La ética es lo que nos impone la sociedad. La moral es de uno, nace de uno. Es como nos educaron. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Qué hacemos con nuestros pensamientos? ¿Cómo nos construimos como seres humanos? ¿Cómo averiguamos acerca de nuestra humanidad y ponemos en juego nuestros conocimientos para el beneficio del otro que es diferente a mí? En ese sentido, a mí me fastidia el hecho cómo Montalvo es utilizado. Pero hay algo más. Personalmente, siento que escriba lo que escriba, diga lo que diga, haga lo que haga, jamás con J mayúscula y tilde en la A, jamás podré lograr lo que él logró. Es más, la pregunta no es simple, obviamente no es simple. La pregunta es ¿por qué? Y ahí tu cuestión de cómo se construye la identidad. Si yo hice un recorrido, hice un listado, ¿cuáles son las cosas, cuántas cosas son o han sido nombradas después de Juan Montalvo? Juan Montalvo tiene todo copado, todo. Calles, colegios, cátedras, monumentos, edificios. Y más que nada, lo más importante, eso se acaba con un terremoto y chao. Pero más importante que eso, pensamiento. tiene la memoria.
tiene la memoria. Desde- Entonces, para nosotros, para mí personalmente, no es una lucha de tú a tú, que no se me malentienda, porque no estoy hablando mal de Juan Montalvo en ese sentido. Para mí la lucha es cómo yo, desde mi realidad como ambateño, cómo puedo entrar en diálogo con Juan Montalvo y qué tengo que decir yo. Y para yo poder responder eso, tengo que por obligación haberle leído a profundidad. Y haberme sentado al lado de él para reflexionar la pregunta que yo planteaba. ¿Qué diría Juan Montalvo frente a ciertas personas de la actualidad? Creo que es una buena pregunta la que me hago, la que yo estoy poniendo sobre la mesa. Yo creo que en ese sentido, Giovanni, Juan Montalvo estaría hablando en el presente cuando tú haces esa reflexión. O cuando las personas podríamos hacernos la reflexión de qué pensaría Montalvo en relación, por ejemplo, a la sátira, como decía Carlos, ¿no? Él fue una persona que escribió, un escritor que fue duro, polémico. Él fue un mal hablado. Pero en este momento, la sátira, ya aterrizándole el pensamiento en la actualidad, la sátira está tomada, pero ya en la actualidad yo le veo así, ¿no? Sin un fundamento filosófico, más como un insulto un insulto. En ese sentido, pues querría también un poco volver al tema y reflexionar, porque esta oportunidad que tenemos 200 años después, pensarle en Ambato sobre la ciudad cosmopolita, las identidades, como ya hemos hablado. ¿Qué le ves tú? ¿Cómo le ves tú a la ciudad cosmopolita en el sentido del concepto, del principio de identidad? Verás, hay un concepto que se llama la ciudad letrada. De ahí viene el tema de la ciudad cosmopolita. La ciudad letrada nace de un filósofo contemporáneo, Ángel Rama, uruguayo. Él lo que va a decir es que el poder político local hace uso de sus pensadores y hay pensadores como Montalvo que se dejan usar. ¿Para qué? Uno preguntaría, ¿para qué? ¿Cómo se hace eso? Bueno, para mantener el poder. Esa sería la pregunta, la respuesta directa, ¿no? Pero es mucho más complejo que eso. No estoy diciendo que Montalvo haya hecho eso, porque Montalvo en ningún momento se dejó utilizar, porque él, persona que le gustaba reflexionar, filosofar, hacerse preguntas, no se dejaría de eso. No sé qué pensaría de él, de sí mismo, viéndose ser usado, no sé si esa es la palabra correcta, para ciertas cosas. No tengo la respuesta. Seguramente no le gustaría. Seguramente él diría que el poder de uno, de la memoria, de su humanidad, va más allá de la frontera, de las fronteras de lo simbólico. Y entonces el asunto, volviendo al tema de la ciudad cosmopolita, creo que el mensaje aquí de Montalvo es súper importante, que es, para ser cosmopolita, para sentirse libre, porque ese es uno de los temas centrales en el pensamiento de Montalvo, la libertad, cómo manejamos la libertad. Para ser libres hay que estudiar, hay que leer, hay que aprender a escribir, hay que aprender a dejar memoria. Y esa es la obligación de cada uno de los que estamos aquí involucrados. Ese es el esfuerzo. Y a eso me remitía yo hace un instante cuando decía, Montalvo nos pone ¿cómo se llama esto? No un límite, sino un estándar tan brutal
que es imposible para mí. Yo como persona común y corriente, para mí es extremadamente imposible rebasar eso. O ni siquiera rebasar, olvídense de eso. Equiparar eso. Estar a la altura de él es bien jodido. Es bien jodido. Requiere mucha reflexión, mucho gusto por el lenguaje, tiempo para escribir, tiempo para reflexionar, tiempo para leer, tiempo para viajar, tiempo para viajar, tiempo para viajar, tiempo para sentir al país de uno y decir, yo por mi país voy a dar lo mejor de mí. Creo que ese es el reto de Montalvo. Que ese es el reto brutal. En ese sentido, Giovanni, con lo último que acabas de decir, Montalvo sería la condena y salvación para los ambateños, porque cuando yo te escucho decir todo este pensamiento de Montalvo, lo fuerte que es su pensamiento y lo inconmensurable que resulta su obra, también me pongo a reflexionar en este momento y digo, tal vez ese también sea una de las causas por las que los escritores y los poetas no puedan desarrollar, porque hay un peso demasiadamente grande de estos tres Juanes que les aplasta, que aplasta la ciudad, que aplasta el pensamiento, que no deja generar, porque Verás. Hay algo súper importante en tu pregunta que me encanta, que es lo siguiente. Y no sé quién lo dijo y tampoco me importa mucho quién lo dijo. Lo importante es la idea. La idea es la siguiente. La idea es que para uno, mujer, hombre, niño, joven, lo que sea, para uno poder aportar, para uno poder rebasar a lo que vino antes, al pasado, en este caso Montalvo, por ejemplo, para uno poder hacer eso, tiene que conocer el pasado a profundidad, aunque no le guste. Entonces, no es tanto que es una condena, la condena es con nosotros mismos. Yo cuando escribo mis poemas, mis ensayos, mis libros, yo me hago esa pregunta todo el tiempo. ¿A qué altura estoy yo? En relación a personajes como Montalvo. ¿Estoy a la altura o no? Y esa es mi condena, sí. Si tú lo quieres ver de esa manera, por supuesto que sí. Pero repito, uno de los temas centrales que me encanta, de hecho escribí un libro sobre el tema de la libertad. Ese es un tema central para Montalvo. ¿Qué hacemos para sentirnos libres? ¿Qué hacemos? Y yo estoy seguro que él diría, ¿te haces preguntas? ¿De quién eres? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás creciendo? ¿Qué haces por tu ciudad? ¿Sí? Esa es nuestra identidad. Repito, no quisiera olvidarme de esto porque creo que ese es algo que me gustaría recalcar, que es, ¿qué diría Montalvo? ¿Qué diría Montalvo? Y creo que él diría que para sentirnos parte de esta ciudad hay que conocerla a fondo para luego traspasar sus fronteras. Fronteras que son tan sutiles, casi inexistentes, pero son extremadamente difíciles de desbordar. Y ese es el reto. Gracias, Giovanni. Vamos a hacer una pausa comercial. No, hay el público que nos está siguiendo tiene inquietudes y le vamos a dar paso a Sandra. Gracias, gracias Carmita. Pues claro que sí, agradecemos a todas las personas que se encuentran en nuestra transmisión acompañándonos con este tema tan interesante hablando de la ciudad cosmopolita. Y pues bueno, agradecerles también sus comentarios. También tenemos varias preguntas, por favor, para que las tomen en consideración nuestros ponentes. Cami Salcedo nos dice, ¿qué valores infundió Juan Montalvo para la juventud? También tenemos de Carlos Soria, nos dice, estamos poniéndonos en los pies de Montalvo en los actuales momentos. ¿Por qué candidato presidencial creerían que debemos
sufragar, cuál es el candidato que sería del agrado justamente, bueno, en relación al tema que estamos tratando en esta noche. También Soledad Segovia nos dice: no soy ambateña, pero vivo en esta tierrita linda hace 45 años y amo esta ciudad con todo mi corazón. Lo he visto desarrollarse cada día y me siento privilegiada por vivir aquí. Los años pasan y cada vez amo a la ciudad Jardín del Ecuador. Y nos pone también una cita que justamente nos dio y nos regaló con sus escritos, pues, Juan Montalvo. Desgraciado el pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano, donde los estudiantes no hacen temblar al mundo. Y bueno, hay otros comentarios también. Aquí ya se une, dice Cris Pombosa: ¿qué se está haciendo para que tengamos más pensadores y escritores en el calibre que tenía Juan Montalvo ya en este siglo? ¿Y cuándo creen que vamos a estar a la altura? ¿Y quién mide aquello? Pues bueno, con estas inquietudes y comentarios regresamos con ustedes, Carmita, y nuestros ponentes. Gracias, Sandra. Yo creo que una pregunta que le corresponde aquí a nuestro querido Carlos es: ¿qué se está haciendo para generar nuevos pensadores? Las instituciones, dado que usted pertenece a una de las más emblemáticas, como ya dije, instituciones culturales de nuestra ciudad. Nosotros como Casa de Montalvo, y fundamentalmente a través de ese mecanismo esencial que es la cátedra, indudablemente tratamos en todo momento de incentivar en los niños lo que decía Giovanni, el amor a la lectura. La lectura inclusive nos abre la puerta de la libertad. Antes se solía decir que el que quiere saber vaya a Salamanca, que era el centro universitario más importante de España y de Europa. Pero ahora habría que modificar y decir: el que quiera saber vaya a las páginas del libro. Indudablemente el libro es un universo de cultura. Abrir las páginas del libro es entrar en un verdadero universo de conocimientos. De allí que lo que nosotros hacemos a través de nuestros encuentros, que no son concursos, son encuentros fraternales entre estudiantes, es promover precisamente estos valores montalvinos, ¿no? En estimularlos a los chicos. Nosotros no estamos haciendo discriminación alguna, sino que a todos se les entrega libros de Montalvo, a todos se les entrega un diploma de participación y siempre estamos contando con ellos, con ese torrente de la juventud para poder hacer nuestro trabajo, que es un trabajo de siembra. Eso lo hizo Jorge Jaco, me lo continuó el otro director que fue Mario Mora, y ahora nosotros estamos inmersos en esa tarea. Es importantísimo, ¿no?, seguir echando las semillas en los surcos núbiles de las mentes de niños y jóvenes para que podamos, como le dije hace un momento, volver a llenar el troje con toda aquella cosecha que esperamos sea opípara para Ambato. Había una pregunta para vos. Sí, yo tengo dos. Conteste, por favor. Claro, a ver. Entonces, había dos preguntas. Una decía cuáles son unos valores que Montalvo propondría que practiquemos. Y luego la pregunta sobre qué candidato escogería él. La primera, el valor, creo que el más importante para Montalvo, creo que en los momentos actuales que se encuentra la ciudad y el país, creo que es el valor de la apertura al otro. No sé si ustedes se han fijado, en nuestra ciudad y en el mundo, hoy por hoy, por el tema de la pandemia, hay muchas personas que no tienen casa. Muchos venezolanos, colombianos, peruanos, gente que viene de otros países y que muchas personas piensan de ellos, estos que nos molestan, estos otros que no son no son iguales a mí, a nosotros, que hablan y se visten diferente y comen diferente. Montalvo diría: oye, espérate un rato, aguanta un chance, piensa, practica la apertura. Fíjense que él vivió y conoció muchos países, vivió en Panamá, en Colombia, en España. Imagínense si él no hubiera practicado ese valor, el valor de la apertura hacia el otro, la sensibilidad que debemos practicar. No es cuestión filosófica, es cuestión de práctica. ¿Qué hago yo por el otro diferente a mí? Esa es una pregunta importante. Y luego, ¿por qué candidato? Yo no voy a nombrar uno. Detesto estar ahí con una lista de nombres y fechas y cosas.
Más bien yo me centraría en cuáles serían esas personas que se acercan a ese pensamiento de Montalvo, con esas características que ya dije antes. El tema de la libertad. ¿Por qué quieren nuestro voto? Estos señores, estas señoras, que dudo que estén pensando en mí como ambateño, como escritor. ¿Qué van a hacer ellos por mí? Absolutamente nada, no les importo. Literalmente. ¿Por qué quieren mi voto? Así que Montalvo lo que estaría pensando sería, a ver, un ratito. ¿Qué moral practica esta persona? ¿De dónde viene? ¿Cómo siente el país? ¿Es sensible al dolor ajeno, por ejemplo? ¿O no? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. ¿Qué papel juega la educación en esa persona? ¿Sabe leer? ¿Comprende lo que lee? ¿Comprenden estos candidatos lo que leen? ¿Tienen la apertura para ponerse en los zapatos del otro diferente? ¿De las mujeres? ¿De los indígenas? ¿De los negros? ¿De los homosexuales? ¿O se cierran? Muchas gracias. Yo creo que ha sido una conversación muy amena, muy fructífera, y yo creo que esos son los espacios, estamos cumpliendo el objetivo de los webinars de Ambato en el Bicentenario. Confrontar, reflexionar, pensar. Hemos tenido dos posiciones, dos panelistas, Carlos Miranda desde una mirada institucional, desde su conocimiento de historiador, y pues Giovanni Jurado, un personaje que polemiza, que reflexiona, que siempre está haciéndose preguntas y un poco rompiendo el statu quo. En ese sentido queremos hacerles una pregunta que ha sido parte también de la identidad de este programa, de estos webinars, y qué es lo que va a quedar también después de 100 años, como tú decías, ¿no? Y ¿por qué cree, Carlos, usted que es importante celebrar el Bicentenario en Ambato? Bueno, ¿o no? Pues sin duda alguna un acontecimiento especial. Si bien es cierto, Ambato continuó con lo hecho por Guayaquil el 9 de octubre de aquel 1820 y continuado por Cuenca el 3 de noviembre y luego por el resto de ciudades, pero es importantísimo señalar que lo de Ambato fue realmente algo excelente. Había venido Fominaya derrotado en el Camino Real, digamos aquí, a hacerse fuerte en la plaza de Ambato. Y él pensó desde aquí en un contraataque sobre las fuerzas patriotas, pero jamás imaginó que Tomás Sevilla, Juan Vázquez, Mariano Castillo, Mariano Egues y todos aquellos próceres ambateños iban a tomar por asalto aquel domingo 12 de noviembre de 1820 y hacer flamear el estandarte de la libertad, que desgraciadamente duró apenas 10 días. Porque es importante, ambateños, que sepamos que no terminaron todas las cosas del 12 de noviembre. El 22 vino el primer huachi, en donde prácticamente las fuerzas patriotas fueron casi exterminadas. Y después de eso vendría un segundo huachi, un año después, en septiembre de 1821, que estuvo a punto de terminar con la vida del mariscal Sucre. Entonces, lo que nosotros alcanzamos de ese bien inapreciable de la libertad debe ser considerado como el más valioso tesoro, como el más importante de los legados que nos dejaron los próceres. Las revoluciones no se hacen con serpentinas ni con carros alegóricos, sino se hace con sangre y plomo. Yo creo que lo que consiguió Ambato es algo memorable, un fasto que tiene que ser reconocido y recordado. Y quiero en este sentido también indicar que la Academia Nacional de Historia ya ha puesto en circulación unos tomos en los que tuvimos participación los académicos de Tungurahua, concretamente Jorge Ortiz Miranda y yo, con trabajos medulares sobre el tema que nos ocupa. De tal manera que pronto tendré el gusto de entregarles a ustedes un trabajo denominado Actores del 12 de noviembre, que es de mi autoría. Muchas gracias, Carlitos. Giovanni, ¿por qué crees que es importante celebrar el Bicentenario o no?
A mí me encanta el tema de la cultura, el tema del arte, el tema de la filosofía, el tema de la educación. Y sí, yo creo que es importante celebrar el bicentenario por todo lo que acaba de mencionar Carlos, que es el tema de la historia. Hay que recordar que quienes no conocen su historia son presos a repetir los errores del pasado, con todo lo pesado que resulta ser eso. Y en ese sentido yo diría que sí, que es importante el tema del bicentenario porque nos obliga de alguna manera a vernos al espejo. Y eso es siempre importante. Eso es siempre importante, tal como pasa en las mañanas, todas las mañanas, cuando decimos, ¿y ahora qué me pongo? ¿Qué hago? ¿Qué como? ¿Cómo me visto? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, igual, pero en términos grandes de la historia con H mayúscula, el tema de la memoria, el tema del pasado, el tema de lo que yo voy dejando como persona, lo que va dejando, cómo yo voy construyendo mi apellido, qué tan importante es lo que Carlos decía, ¿no? Este libro de estos personajes y demás. ¿Cómo aporto yo a eso? Y más que nada, el tema del bicentenario a mí me encanta porque es el momento de preguntarme lo que hemos venido diciendo contigo, Carmen, que es, ¿cómo quiero que me lean en 100 años? Cuando ya no sea bicentenario. Sino, no sé cómo se llama eso, tricentenario. Y ceniza. Y es chistoso porque de hecho eso es lo que va a pasar. Yo me puedo reír todo lo que quieran. Puede sonar hasta tonto decir esto, pero es la verdad. Van a leer y nos van a leer y van a leer mis palabras y las de Carlos y las de Carmen. Y se van a preguntar, ¿y qué estaban haciendo por Ambato? Por el Ecuador. ¿Cómo estaban pensando la historia? ¿Cómo estamos pensando la historia nosotros que estamos aquí? Déjenme contar cuántas personas están aquí, porque a veces uno se olvida de mencionar quiénes están detrás de las cámaras. Están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personas para que esto sea posible. Y detrás de estas personas, muchísimas más. Todo el equipo técnico y de apoyo que tiene Carlos, por ejemplo. No se diga acá en el municipio. No. Con eso lo que quiero decir es, si es un buen momento para pensar la ciudad, para seguir aportando, para seguir abriendo espacios. Lo que decía Carlos. No solo con el tema de la educación, con la cátedra, lo que insistía Carmen, sino con otras actividades, con otras actitudes. Recuerden que para los niños y los más jóvenes, la pregunta central es, ¿qué puertas me abren a mí y cuáles me cierran? Esa es una buena pregunta. ¿Qué puertas me abren y cuáles me cierran? Buena pregunta. Buena pregunta. Y en el marco de las preguntas, también queremos hacerles aquí a Carlos y Giovanni, ya para ir finalizando esta importante, interesante conversación que hemos tenido. Si las personas que nos están escuchando y que luego también nos van a ver en YouTube quieren que este tema, quieren profundizar lo que usted ha manifestado, Carlos, ¿qué libro les recomendaría? Bueno, aparte de lo que yo le había indicado a usted, Cuento de una vida perpetua de Darío Guevara o del Montalvo para niños de Verónica Chávez, nosotros tenemos una guía de la cátedra de Montalvo, ¿no? Y naturalmente, ya lo dijo Giovanni, es importantísimo. Si nosotros queremos aprender, profundizar el tema de Montalvo, tenemos que leer, ¿no? Imposible hablar, por ejemplo, de 20 misas sin haber leído las Catilinarias o el libro de los insultos, como dijo Miguel de Unamuno. Imposible hablar de Montalvo y no referirnos al cosmopolita sin atender, ¿no? Y sobre todo comprender el ánimo apasionado de Montalvo contra el oscurantismo de García Moreno. No es posible, por ejemplo, dejar de leer las páginas del Regenerador para saber cómo Montalvo, pluma en mano, arremetió en contra de Antonio Borrero, un distinguido abogado cuencano, que lastimosamente gobernó con la misma constitución garciana. Si queremos entrar, por ejemplo, en el mundo del amor
de Montalvo, en ese entorno maravilloso del que él fue parte. Montalvo fue un humano como cualquiera. Es importantísimo que leamos, por ejemplo, su geometría moral, en donde él no es el Juan Tenorio de las costumbres españolas, sino un don Juan de Flor autóctono, propio de nuestra tierra. Si queremos saber el lado pasional de Montalvo, nada más que dirigir nuestra mirada a aquello que significa, por ejemplo, el libro de las pasiones. Y si es que queremos nosotros continuar con aquella maravillosa obra de Cervantes, leamos, por ejemplo, los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, que fueron extraordinariamente emulados por don Juan. Entonces, es importante leer, tener un conocimiento, una base que nos permita. No podemos tampoco dejar de recomendar a nuestros amables lectores y a quienes están en sintonía de tan estupendo programa, ¿no?, Los 7 Tratados, que fue la obra que catapultó a Montalvo al Parnaso y a la fama por siempre. Gracias, Carlitos. La misma pregunta. La misma pregunta. Yo soy más del tema de los recorridos. Y entonces la pregunta que yo planteaba, ¿no?, que es, ¿cuántas cosas se han nombrado después de Juan Montalvo? Todo, tiene hasta un puente que tengo que caminar todos los días si quiero llegar a la ciudad o regresar a mi casa. Tiene cátedra, bueno, la cátedra tiene escuelas, colegios y demás. Yo pediría que eso, caminemos la ciudad, sintamos la ciudad, sintamos Ambato, vayamos a visitar los museos, el Museo de Montalvo, el mausoleo. La pregunta pero espérate un ratito. ¿Qué es lo que yo estoy recomendando? Hay que pensar a la ciudad como un libro. La ciudad como un libro. Imagínense lo que eso significa. ¿En qué párrafo, en qué línea va a estar mi nombre? ¿En qué capítulo? ¿Cómo yo recorro la ciudad para construirla, para que me construya a mí, para que se inserte en mí, en mi corazón, en mi alma, para yo poderme luego llamar ambateño? Caminemos la ciudad con los ojos abiertos, con las orejas prendidas, con la sensibilidad en la mano, para poder entender cómo nos estamos construyendo. Eso es lo que Montalvo recomendaría. Carlos mencionó al inicio de su intervención a Rodó, ese pequeñito parque chiquito, esa estatua pequeñita que está en el Parque Rodó, que no debe medir más de 5 metros cuadrados. Nos detenemos a pensar quién fue este señor. ¿Sabemos por qué es importante? Esa es la lucha, lo que decía Carlos. Eso se multiplica por miles si nos damos cuenta que el Internet nos trae el conocimiento aquí, al presente, ahora. ¿Qué requiere? Nuestra voluntad. La voluntad de conocer, de hacernos preguntas. ¿Qué significa ser ambateño? Eso es algo que no está dicho. Siempre está en construcción. Siempre, todos los días. Ese es el reto de Montalvo. ¿Quieres ser ambateño? Bueno, él lo que te ubica es, él te pone unos estándares brutales, casi imposibles. Casi imposibles. No de gana él hablaba del genio. No de gana hay un genio que está al lado de él. Pregúntese, ¿qué significa eso? Ese es el reto. Esa es la lectura que hay que dar. No es suficiente los libros. No son suficientes los libros. Estoy de acuerdo con Carlos. Es importantísimo. De hecho, es lo que yo también dije. Pero la ciudad bordea, rebasa eso. Los límites de lo escrito y lo impreso. La pregunta es, ¿cómo yo me siento ambateño? ¿Qué es lo que me hace a mí? ¿Me identifico con Juan Montalvo? ¿Me está hablando? ¿O es simplemente un tipo al que yo le visito o yo le visité cuando yo fui niño? Y era por obligación. Y me daba miedo. Y no le quería ver más. Porque me decían que esa era la amenaza que yo tenía en mi casa. En la casa de mis papás. Si no estudias, Montalvo te está viendo. Era terrible porque decía, oye, hay que estudiar. Hay que estudiar.
Muchas gracias. Queremos en la noche de hoy agradecerles infinitamente las palabras, el tiempo que se han dado para estar aquí. Carlos Miranda, director de la Casa de Montalvo, Giovanni Jurado. Yo creo que más que nunca Montalvo y su pensamiento está presente. Y hoy creo que en épocas electorales sería una lectura obligada para que podamos reflexionar sobre lo que está por venir. Unas palabras últimas, Carlos, de despedida. Bien, una vez más agradecerle a usted, Carmita, la invitación a formar parte de este webinar 10º. Una verdadera satisfacción haber compartido con usted y con Giovanni, con quien tenemos una muy buena amistad. Hemos podido trabajar juntos en la elaboración de un trabajo medular que es el que le ha dado a Ambato los recursos para la fiesta de la fruta y de las flores. Recuerda tú, Giovanni, que en la administración del arquitecto Fernando Callejas Barona, con nuestro trabajo se declaró patrimonio intangible de la patria a la festividad de la fiesta de la fruta y de las flores. Así es. Así que a ustedes, a quienes han hecho el equipo técnico, a quienes han estado aquí esta noche, mil y mil gracias. Sí, en cambio a mí, yo quisiera tener el poder de decir, mi pluma lo mató, pero no tengo ese poder. Me encantaría terminar con algo tan contundente, ¿no? Como por ejemplo lo que decía Carlos, recogiendo como a manera de resumen, hay que leer. Sé que cuesta. No de ganas soy profesor de lengua, de español en la universidad. Sé que cuesta y un montón. Sé que nos cuesta y le estoy hablando yo como profesor. A mí también me cuesta sentarme a leer. Qué aburrido, qué difícil. ¿Por qué? Porque es de uno a uno. Yo con el texto ahí, yo con Montalvo. ¿Y qué le tengo que decir yo? Porque es diálogo. La lectura es diálogo. No es unidireccional. De ahí la idea de que quisiera dejar con eso, ¿no? Cuando pasemos por la casa de Montalvo, saludémosle a Carlos, obviamente, ¿por qué no? Entremos a visitar los espacios. Ojalá eso, la pandemia ya se acabe y eso sea posible. Y compremos un libro. O si no tenemos dinero, en internet está todo, absolutamente todo, ¿no? Así es. Leamos, averigüemos. Atrevámonos a confrontar nuestra libertad. La libertad no se construye si no se lee y si no se escribe. Lamentablemente es así. Mejor dicho, desde el punto de vista de Montalvo, afortunadamente es así. Eso. Agradecemos nuevamente y damos fin a este importante, interesante y muy emotivo webinar que hemos tenido el día de hoy. Estamos terminando una de las etapas de esta agenda, agenda bicentenario, que estamos ejecutando vamos a seguir ejecutando durante estos 75 días. Y le damos paso a Sandrita para que nos dé las noticias correspondientes. Carmita, muchísimas gracias. También nuevamente agradecerle al doctor Carlos Miranda por la presencia y también a Giovanni Jurado, pues nos han dado unos conceptos interesantes y conocimiento que sin duda se quedará para la historia, porque esto va también a retratarse en un documento que más adelante ya les daremos a conocer. Amable audiencia, les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este 10º webinar de Juan Montalvo y la ciudad cosmopolita, que rinde un homenaje a nuestra ciudad, Ambato, en sus 200 años de independencia. Además, les invitamos a que en próximos días también nos acompañen con otros interesantes webinars y conversatorios que justamente destacan y rescatan el valor de nuestra identidad. Así tendremos en el próximo encuentro
pues hablaremos de los 3 Juanes. Esto con la participación de interesantes, también destacados personajes, historiadores e investigadores sobre el tema. No se pierdan, a través de nuestra fanpage Cultura Ambato estaremos con este encuentro interesante con la cultura y también la historia. Además, tenemos el concurso de fotografía que tenemos aquí en nuestro Ambato, en el Bicentenario, pues la recopilación, la memoria colectiva desde la luz. Esto para trasladarle a nuestra gente a través de las diversas fotografías. Háganos llegar sus fotografías. Estamos aquí ubicados en la Casa Museo de Juan Benín Novela, pues aquí en el centro de la ciudad. Háganos llegar sus fotografías que tengan del ayer, de sus recuerdos familiares. Pues será interesante mostrar eso al mundo. Y pues les esperamos la próxima oportunidad y no se pierdan, por favor, estos webinars que nos trasladan a la historia, los 200 años de independencia de nuestra ciudad Ambato. Hasta pronto, amigos. Ambato es la gran ciudad y yo. El proyecto Ambato en el Bicentenario está realizando la recopilación fotográfica Tus imágenes también construyen la historia. Es por eso que te invitamos a compartir las fotografías de los álbumes de tu casa y así juntos construir la historia de la ciudad. Para más información puedes revisar el link que te dejamos en la descripción del video. GAD Municipalidad de Ambato. Juntos construimos la gran ciudad. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad. Es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, mi gente mi gran ciudad. Siempre amable, sin fronteras mi ciudad. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad. Es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, mi gente mi gran ciudad. Siempre amable, sin fronteras mi ciudad. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad. Es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, mi gente mi gran ciudad. Siempre amable, sin fronteras mi ciudad. GAD Municipalidad de Ambato. Juntos construimos la gran ciudad.